Daniel Filmus, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Siempre Noticias. A ver, ¿avanza la unidad del peronismo? Recién nos preguntábamos en el debate, anoche estuviste presente, de hecho en la convocatoria que hizo el senador Pino Solanas también había varios referentes, entre ellos dos precandidatos a presidentes, como Agustín Rossi y Felipe Solá. ¿Es una señal política esto? No, por supuesto que sí. Lo que uno ve es que se van sumando distintos sectores. Hay que mirar también lo que pasó en las provincias. En casi todas las provincias el peronismo ha ido unido y eso es muy importante porque sin lugar a dudas vos tenés un 80% de la población, entre el 70 y 80 en todas las encuestas, te dice que está en contra de las políticas de Macri y que quiere un cambio de rumbo. Bueno, la única forma que tiene Macri de ganar en esa dirección es si esa oposición va dividida. Entonces me parece que todo aquel que juegue en la oposición pero quiera dividir, lo que está haciendo en última instancia es favoreciendo a Macri. Hay madurez en la dirigencia. Vos caminás por la calle entrando acá, te dicen únanse, necesitamos que estén unidos, realmente hace falta una alternativa. Te insisto, aquel que trabaje desde la oposición para dividir... Se llama Frente Patriótico. No, bueno, esa fue una propuesta de Pino Solanas. Nosotros tenemos una idea de un gobierno que sea de unidad nacional en el sentido de que todas las fuerzas nacionales, populares, progresistas, tengan un PASO y que el candidato o la candidata, en este caso que pueda ganar, represente una fuerza nacional. Yo los escuchaba recién hablar de la crisis sobre la que estamos atravesando estos días. Va a ser muchísima fuerza. Yo fui ministro en el 2003. Sí. Argentina estaba, como decía Néstor, en el infierno. Salir en aquel momento exigió una fortaleza, una energía y una unidad enorme. Argentina salió de esa situación justamente porque hubo una coalición muy importante en el gobierno que del 22% de los votos, recordemos, había más desocupados que votos, 25% desocupados, 22 de votos, logramos armar una coalición con mayoría parlamentaria que permitió los cambios que nos dieron el crecimiento. ¿Vas a ser candidato en estas elecciones? No, en principio se va a disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros aspiramos a que haya un espacio muy amplio, también con todas las fuerzas de la oposición, somos muy generosos y muy plurales y esperamos que de esos pasos salga candidato o candidata. ¿Hablás con Cristina? Sí, periódicamente nosotros hablamos y tenemos esta idea que nos planteó Cristina, hay que hacer todo lo posible. ¿Cuándo va a lanzar su candidatura? Es la gran pregunta. ¿Por qué tanto silencio? Bueno, es justamente quien no necesita de urgencias para lanzar su candidatura. Si hay alguien instalado, miremos solamente lo que pasó con el libro que lanzó a la venta últimamente. No solo la oposición, el propio oficialismo se ocupó de colocarla en el lugar central del debate. ¿Pero va a ser candidata entonces? Bueno, hay que esperar la definición de ella. Ninguno de nosotros puede reemplazar su palabra, pero cuando vos ves en las encuestas que ya las propias que tiene el oficialismo están ganando en el balotaje a Cristina, bueno, uno tiende a pensar de que están dadas todas las condiciones para que lo sea. ¿Cuál es el límite para conformar un amplio frente para ir contra Macri? Digo, porque estaban Pino Solanas, que los criticó duramente durante una década. No sé, Grabois hace una semana criticando duramente a la Cámpora y vimos la foto y estaban Recalde, Máximo, Larroque. ¿Cuál es? Felipe Solá. O si hay un límite claramente para ir trayendo dirigentes de distintos sectores. Es una muy buena pregunta. Te diría varios límites. Primero, no estar con el gobierno de Macri, claramente. En segundo lugar, no nos tiene que unir solo el espanto. ¿No? Hicimos una experiencia en Argentina. Los que integraron la alianza en su momento hicieron la experiencia de unirse contra Menem y no tener un programa en común. Eso hizo que Chacho Álvarez a los 2 días saltara del gobierno. Entonces, el segundo límite es un programa. Me parece que, aparte del espanto, nos tiene que unir la esperanza. Y la esperanza tiene que ver con un programa que vuelva a hacer crecer el país, que vuelva a redistribuir el ingreso para los que más lo necesitan, que vuelva a basarse en la educación, en la cultura, en la ciencia y la tecnología. Y el tercer tema es la no exclusión. El que quiere participar no puede decir yo participo, pero esa candidata no o este candidato no. Me parece que la no exclusión, no estar con Macri, tener un programa en común. Lo del programa para mí es el momento. Estamos a un mes y poco de presentar candidaturas. Las candidaturas se pueden resolver en unas pasos. El programa hay que definirlo previamente. Ahora, Daniel, a ver, y con todo respeto, digamos, dentro del kirchnerismo sos uno de los tipos que tiene mejor imagen, además. Un tipo honesto, trabajador, excelente ministro de Educación en su momento también. La gente a veces teme, incluso dentro del mismo kirchnerismo. Dice, bueno, pero si vuelve Cristina y vuelve Cristina al poder, ¿van a volver también los sospechados de corrupción, digamos?
Mira, vos solo te reís, mira. No, me río, no, porque sí que pensaba que en realidad Macri está tomando medidas estos días que las trata de tomar el título de lo utilizado en el momento del kirchnerismo. Yo no sé, hoy venía para acá y estaba leyendo lo que proponía Macri y pensaba, no esa empieza con las cadenas nacionales, pensando que eso le da popularidad, o los patios militantes de Macri. No sé, porque quiere hacer parecer que va a volver a aquellas políticas de redistribución y de crecimiento que tenía Cristina. Por supuesto, para no escaparle a la pregunta, el tema de la corrupción es el ABC. No puede nadie que utilice un peso que es del pueblo, un peso que es de la gente, que tiene que estar al servicio del pueblo y de la gente y lo utilizó para beneficio propio, nadie en esas condiciones tiene que estar en el gobierno. Pero, por supuesto, la corrupción no tiene signo político. No hay una disculpa porque el gobierno sea mejor para ser corrupto. Claro. Cualquiera que haya incurrido en corrupción no tiene ningún espacio para estar en el gobierno y fundamentalmente si es un proceso de transformación. Daniel, recién hablaste del libro de Cristina. Bueno, a ver, incluso se ha viralizado en las últimas horas una foto ¿no? del libro de Cristina junto al de Pablo Dugan, Quien mató a Nisman, por ejemplo, en algunas librerías. Esto, bueno, el ruido, el microclima de Twitter, digamos, de las redes sociales. Muchos se preguntan, ahí está la foto, por ejemplo, ahí la estamos viendo, ahí la puedes ver en el monitor. ¿Sí? Bueno, esto ha dado muchos comentarios, te imaginarás, ¿no? De todo, obviamente, el sinceramente y el Quien mató a Nisman. ¿Se largó la campaña sucia o no? Estamos con un móvil precisamente ahí. Ahora seguimos contigo, Daniel, en la Feria del Libro. Matías Rezano, adelante. Sí, Gustavo, buenas tardes. Estamos aquí en la Feria del Libro, justamente en el stand donde se está vendiendo el libro de Cristina, la editorial justamente del libro que ha justamente conformado el libro de Cristina. Hay gente que justamente se saca fotos con el libro, que lo compra, que lo mira, que lo lee antes de justamente ver si lo va a llevar o no. Acá tenemos un amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa que te moleste. Sí. Estamos con el libro de Cristina en la mano, ¿por qué? Porque creo que es el fenómeno del momento y que hay que leerlo porque es fundamental en el contexto que estamos viviendo político. ¿Fenómeno del momento por lo que se habla del libro o por lo que puede llegar a decir el libro? Por lo que puede llegar a decir el libro y por lo que se habla también, pero creo que fundamentalmente por lo que puede llegar a decir. A ver, lo estabas ahí mirando. ¿Escuchaste las críticas? ¿Cuáles fueron las que te influenciaron en el libro? ¿O si ya cuando escuchaste que el libro estaba a la venta dijiste lo voy a comprar? La verdad, cuando escuché que el libro estaba a la venta lo vi por las redes de la expresidenta y ahí ya dije que lo iba a comprar. Y después empecé a escuchar las críticas, obviamente, positivas y negativas, pero yo las críticas creo que primero lo tiene que leer uno y a partir de ahí evaluar la opinión que tenga del libro, ¿no? ¿Crees que es una forma de hacer campaña con este libro o es un relato de ella, un escrito de ella sincero, justamente como dice el título, de las vivencias que tuvo anteriormente? No, yo creo que es un relato sincero. Probablemente se decidió ponerlo a la venta en este año electoral, pero creo que es un relato sincero que demuestra la persecución política que está recibiendo la expresidenta desde su gobierno y a partir del gobierno de Mauricio Macri, peor. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra justamente de uno de los interesados en el libro de la expresidenta de la Nación. Aquí tenemos varias personas, disculpa que te moleste, o al hombre. Mati. ¿Por qué le interesa el libro de Cristina? Sí, Germán. Déjame aprovechar para preguntarle a Filmus, que está acá en el piso, algo que dijo el chico que entrevistaste. Dijo persecución política. Filmus recién habló de que en ningún gobierno debería haber lugar para los corruptos. La pregunta es, sacando a José López, que claramente desde todo el espacio se lo criticó por aquellos bolsos con los 9 millones de dólares, los de Vido, los de Lía, los Vudú, ¿son presos políticos? ¿Son perseguidos políticos? ¿O son presos con causa más allá de la preventiva que se estira en el tiempo para algunos de ellos? ¿Me estás preguntando? Sí. Pensé que estabas hablando con el móvil. No, yo creo que hay dos cuestiones. Una, son presos políticos claramente porque tienen preventiva sin sentencia firme. Hay una cuestión clara de que están presos únicamente. Fíjate que en la causa de la fotocopia de los cuadernos quedaron 3 presos simplemente. Todos los demás salieron. Casi no hay argumentos, pero bueno. Otra cosa es si se tiene que investigar o no. Entonces, en primer lugar, se tiene que investigar. Cualquier caso, cualquier denuncia tiene que ser investigada y tenemos que estar todos tranquilos de que no se utilizó la plata para otras cosas que para los fines que la gente la puso, porque para algo paga los impuestos. Entonces me parece que en este sentido hay que diferenciar lo legítimo, que es cualquier investigación,
de la prisión, que es claramente política. Y el segundo tema es que ahora con la causa de Dolores, la causa que de D'Alessio, lo que estamos viendo, yo ayer miraba por televisión en este canal y en otro, miraba cómo fue armado, cómo fue coacheado aquel que tenía que decir que Cristina era la culpable. Entonces empieza a desmoronarse absolutamente todo y empieza a plantearse, bueno, hasta cuánto era verdad y hasta cuánto no era verdad. Te insisto, esto no implica decir ni por un segundo de que puede haber corrupción buena o corrupción mala y que no se tiene que investigar, se tiene que investigar todo. Primero, no hay que hacerlo con la gente presa hasta que no se demuestra que es culpable. Así que eso está claramente, empiezo por Milagro Sala, para empezar más temprano todavía. Realmente este es un designio de este gobierno, reprimir cuando hay movilizaciones populares y perseguir a los que son opositores políticos. No cabe duda que es así. Yo te hablaba de la campaña SUS y recién mostrábamos la foto, ¿no?, del libro de Cristina y sobre la muerte del otro, sobre la muerte de Nisman. Digo, el crimen de Nisman es el talón de Aquiles del cristinismo. ¿Cómo lo van a manejar políticamente de aquí a más? La verdad que en primer lugar... Digo porque ya está en campaña y esto ya se está hablando de este tema. En primer lugar, la pregunta pertinente sería la muerte de Nisman, porque crimen la justicia no lo ha dicho. ¿No? Digo, no sé hace cuántos años se está investigando y la verdad, mostraron recién el libro de Pablo Dugan, libro que yo he leído de alguien que no es kirchnerista, y la verdad que profundiza y ahí hay elementos para pensar que no fue un asesinato. Pero démosle el lugar a la justicia, que la justicia más allá de las pericias de gendarmería que dicen lo contrario. Bueno, ya vimos las pericias de gendarmería en el sur, ¿no? Cuando asesinaron a los compañeros mapuche y la muerte de Santiago Maldonado. Me parece que en ese punto lo que hay que hacer es que la justicia siga avanzando, que la justicia investigue. Ya van varios años, no parece haber todavía elementos nuevos que digan otra cosa. Ahora, una cuestión, insisto, una cuestión es este aspecto y otra es, me parece una corrupción mucho más profunda. Ustedes la escucharon a la que es la jefa de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, decir que este gobierno no lo va a investigar. ¿Ustedes tienen conciencia de que realmente este gobierno puso al frente de la Oficina Anticorrupción una militante del gobierno que tenía que ser abogada, para lo cual cambió el decreto para poder ponerla allí? Y realmente, quiero dar un solo dato. En el Congreso, yo todavía no era miembro del Congreso, votó una ley que era de blanqueo. Nuestro bloque votó en contra de la ley, pero hubo otro bloque que dijo la condición para votar esa ley es que los familiares no puedan blanquear. ¿Qué es lo que hizo el gobierno al otro día? ¿Hay corrupción más grande que esa? Al otro día el gobierno hizo un decreto por encima de la ley permitiéndole a los familiares blanquear. ¿Y quiénes blanquearon? Los familiares de Macri. Me parece que esa corrupción es la que nosotros no tenemos que permitir y está pasando hoy, y tenemos una oficina anticorrupción que mira para otro lado. Filmus, queríamos incluir también en el debate, en este caso a Romina del Pla, porque yo quería preguntarte con respecto a este libro, el de Cristina. Hay una parte en la cual ella hace referencia justamente a Mauricio Macri y a su gobierno, y define a Mauricio Macri con una palabra: caos. ¿Cómo lo definirías vos? Mira, el gobierno de Mauricio Macri claramente es un gobierno que está llevando al país a un quebranto total, y en este punto que está llevando adelante un ataque riguroso a los derechos de la población trabajadora, de la juventud, de los jubilados, de las mujeres, con lo cual, por supuesto que es un gobierno que lleva una desorganización económica. Ahora, desde ese punto de vista, en mi opinión, Cristina no puede considerarse separada o aislada de lo que ha ocurrido durante este gobierno, porque muchas de las cosas que se han desarrollado durante este gobierno tienen que ver también con continuidades de las situaciones que venían desde el gobierno anterior. Yo mencioné en un bloque anterior el tema de la precarización laboral, de los contratos en el Estado como método en lugar de pase a planta permanente, bueno, el impuesto a las ganancias sobre los salarios y cantidad de otros temas que podemos mencionar que en realidad también vienen del gobierno anterior, ¿no? Ahora, yo estaba pensando también, por ejemplo, le pregunto a Alejandro, por ejemplo, analista, digo, tantas cosas para hablar del libro, ¿no? Ya que nos metimos en el libro, cuando habla de que se negó al traspaso presidencial porque lo veía o lo iba a experimentar como un acto de rendición. Digo, cuando se habla de institucionalidad, también es esto, Alejandro, digo, más allá del color político, quien sea, ¿no? Digo, estas cosas son muy delicadas, no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en estos puntos básicos. La verdad que no algo tan simbólico y algo tan pequeño y tan grande a la vez. No leí el libro, pero así que no sé de qué se está refiriendo. Si es cuando el presidente Macri no quiso que le den el mando en el Congreso y, digamos, quiso que sea en la Casa de Gobierno, ¿no? Bueno, me parece que
si hay una equivocación de la expresidenta, la verdad que no justifica el desastre que ha hecho este gobierno en términos institucionales, porque vos hablabas de institucionalidad y de seguridad jurídica. Cambiar la política monetaria cada 15 días, más inseguridad política y inseguridad jurídica que eso no hay. Y más inseguridad jurídica de decir que iban a venir capitales extranjeros a resolver un problema cuando la Argentina se está desangrando en una falta de crecimiento y en los despidos. No va a venir nunca ningún capital extranjero a invertir en una Argentina que no crece, ¿no? Que se está desarmando. Bueno, volvemos al móvil porque ahí, Matías, el próximo jueves en realidad va a ser, algunos dicen, el virtual lanzamiento de campaña de Cristina Kirchner, ¿no? Va a hablar sola. Va a haber 2 pantallas gigantes. Daniel, vos vas a estar, ¿no? Allí. Sí, estamos invitados, así que estaremos allí escuchándola. Seguramente. Matías. Sí, Gustavo, para agregarte justamente a lo que vos mencionabas, que ya aquí en la editorial lentamente, pero también en forma minuciosa, se están llevando a cabo los preparativos para recibir a la expresidenta de la Nación el próximo jueves, cuando justamente presente su libro aquí en esta editorial. Hay gente que justamente se saca fotos. Bueno, hombre, ya que estábamos intercambiando imágenes frente justamente a la pila de libros de la expresidenta de la Nación, ¿le interesaría leerlo? ¿Lo leyó? Si lo leyó. No lo leí, pero sí lo voy a leer seguro. ¿Lo va a comprar entonces? Lo voy a comprar, sí. ¿Por qué? Y principalmente porque apoyo totalmente a Cristina y me gustaría mucho leerlo. El jueves dice que va a estar aquí presente ella. ¿Le interesaría estar? Ve que puede haber gente de su entorno que venga. Vine hoy, pero el jueves vuelvo. El jueves viene. Sí. Ya me imagino entonces, digo, le interesaría que también, aparte de leer el libro, que la expresidenta de la Nación sea candidata a presidente. Y por supuesto, seguro que sí. ¿Escuchó las críticas del libro? Las malas críticas, no las buenas. Porque las buenas, cuando uno está a favor, le interesa, pero las malas, ¿qué opinión tiene? No, es que las malas trato de no escucharlas. Trato de no escucharlas porque no me interesa escucharlas. Muchas gracias. Bueno, la opinión justamente de uno de los interesados aquí en el libro. Incluso hay gente joven también que se acerca a comprar el libro, a leerlo. Hay algunos que lo leen, hay otros que se interesan. ¿Cuánto vale? 600. Sí. No. 600 pesos. Sí, 600 pesos. Buenas tardes, disculpa que te moleste. Estás con el libro de Cristina en la mano. ¿Te interesa leerlo? A ver, o lo estás leyendo de curiosa nomás porque justamente se está hablando, es el fenómeno del mundo. Sí, exactamente. Estoy intrigada para ver de qué se trata. ¿Intrigada? Sí. Y a ver, de acuerdo a lo que estás leyendo, ¿te interesaría comprarlo o solamente te estás sacando la intriga? No sé todavía. Estoy viendo recién ahora. ¿Por Cristina en sí lo comprarías o no? Sí, obvio. ¿Por Cristina lo compraría? Sí, obvio. Sí. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Ajá. Es decir, ¿te interesaría también, aparte de leer el libro, que se postule como candidata a presidente? Obviamente, sí. Va a ganar. Va a ganar. Por último, se dijeron muchas cosas del libro. No sé si escuchaste las críticas, si las escuchaste y qué opinión tenés de lo que se dice del libro, más allá de que no lo hayas leído. No, la verdad no escuché mucho de lo que decían de este libro. Muchísimas gracias. Bueno, justamente muy una de las tantas personas que se acerca aquí al stand para leer su libro, Gustavo. Daniel, le quería consultar con respecto a la justicia, ¿no? Debería haber una separación entre los poderes, eso está claro, pero desde siempre me animaría a decir, no pasa. Con la corte de Nazareno con Menem, con Ollarvide en el gobierno de Cristina, que se lo culpó de beneficiarla, ahora con Bonadío y compañía. Digo, hay muchos que creen que después de diciembre, si hay un cambio en el gobierno, se animan hasta bromear con un ministerio de la venganza. Digo, ¿va a haber cambios en la justicia? ¿Se tiene que dar un cambio con respecto, por ejemplo, a la justicia federal? Hay dos cuestiones. En primer lugar, incluso Máximo ayer en el acto del que hablábamos antes, que convocó Pino Solanas, habló claramente del Ministerio de la Esperanza y de ninguna manera del Ministerio de la Venganza. Creo que hay que erradicar para siempre esa palabra. Lo que tiene que haber, y en eso tenemos que aprender de las madres y de las abuelas, siempre exigieron justicia, memoria, verdad y justicia. Nunca venganza. Es un caso único la Argentina. Después de 30.000 desaparecidos nunca tuvimos justicia por mano propia. Así que la venganza tiene que ser totalmente erradicada y lo que hay que hacer es que el Ministerio de Justicia y la justicia funcionen tal cual para lo cual nuestra Constitución los marcó.
Y en este sentido nosotros intentamos en su momento una reforma del sistema judicial, que después muchos de esos temas la Corte falló en contra, diciendo que no eran constitucionales. Habrá que discutir probablemente para el futuro qué se hace, pero de ninguna manera, ya lo estamos diciendo, de ninguna manera puede haber un ministerio de la venganza. Y por eso me parece que la mirada tiene que estar para el futuro, ¿no? Sí, me parece que y es una autocrítica también respecto al 2015. Nosotros en el 2015 repetíamos una y otra vez lo que habíamos hecho desde el 2003 y hablábamos poco de qué es lo que íbamos a hacer. Me parece que lo que hay que pensar es cómo sacar al país de esta situación y qué soluciones tenemos para la economía, para la salud, para la educación, para la cultura. Yo miraba los libros, soy presidente de la Comisión de Cultura de diputados. ¿Saben cuántos libros se publicaban en el país en el año 2014? 143 millones de libros. ¿Cuántos se publicaron el año pasado? Según la Cámara del Libro, 43 millones. 142 y 43. Está funcionando a un tercio de la capacidad que tiene la Argentina de producir libros. Era primer exportador de libros, es cuarto exportador de libros en español en este momento. Vengo de una reunión, una asamblea que quizás ustedes la reflejaron, de la Asociación de Teatros Independientes. Los teatros no pueden abrir, no se puede pagar la luz, no se puede pagar el gas, no pueden pagar los impuestos. Realmente uno veía viejos actores, grandes actores argentinos, grandes directores, planteando con dureza cuál es la situación. Estamos en una situación gravísima, hay que pensar en el futuro y cómo sacamos al país de esta crisis. Justamente, ¿por qué el kirchnerismo no suscribiría un acuerdo político? No, el kirchnerismo... Ahora tuvo amplio respaldo empresarial, incluso, está el peronismo no kirchnerista. No, yo no he visto ninguno del peronismo por ahora diciendo que lo firmaría. Urtubey dijo que le gusta, por ejemplo. Bueno, puede ser que le guste. Pichetto también. Pero ninguno dijo que lo firmaría. Son 10 puntos, los leí, me tomé el trabajo a ver si había un punto bueno. Decir, bueno, mira, estos 9 no los firmo, pero uno sí. No hay ninguno para los trabajadores, no hay ninguno para los humildes, no hay ninguno para la clase media. La palabra trabajo está solo para decir la reforma laboral. Hay uno, por ejemplo, la palabra industria. Estadísticas transparentes, que hagamos un poquito de autocrítica, aunque sea, Daniel. Pero es lo mismo que me digas si el médico va a curar a alguien, tiene que llevar... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero me está diciendo tiene que ir con un termómetro para saber la... Sí, pero lo que yo quiero saber es qué medicamento le va a dar. Uno le pido, de estos 10 puntos, hasta la Baña mismo ha planteado hoy que son totalmente infirmables. Son puntos, porque me gustó que el presidente dijo hoy, hace falta en esta época generosidad. Pero más generosidad que la que tuvo el presidente con el Fondo Monetario, con la especulación financiera, con los grandes capitales, no hay. Pidámosle un poquitito de generosidad con los humildes, con los trabajadores, con el que llega a fin de mes, el que tiene que subir la cortina de su fábrica o de su pequeño comercio. Esa generosidad hace falta. Si estuviera dispuesto yo a firmar 10 puntos, por supuesto que sí, pero serían 180 grados diferentes de lo que está planteando el gobierno. Si hay algo que el kirchnerismo no tuvo, son estadísticas confiables. No, sí, seguro. Yo creo que es una de las autocríticas que hay que hacer y que tenemos que mejorar. Pero no confundamos la forma con el fondo. Lo que sí había era política de industrialización, de crecimiento, de distribución del ingreso. Hoy salió a la mañana el estudio de la Universidad de Buenos Aires, lo habrán visto en todos los diarios. Aumentó la regresividad del ingreso, es decir, los que más tienen aumentaron 33% sobre los que menos tienen. Tuvieron éxito las políticas de Macri. ¿Macri qué vino a hacer? Vino a hacer esto. Y son las políticas que vienen a concentrar la riqueza en unos pocos y abandonar a la mayoría. Lo que le quería preguntar era sobre un tema de actualidad, sobre Venezuela. No hemos escuchado mucho al kirchnerismo hablar sobre esta crisis humanitaria que vive Venezuela. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es un país que tiene que resolver internamente sus conflictos. Yo pienso que nosotros no tenemos que opinar sobre qué ocurre en otro país, salvo que haya un peligro de invasión externa. América Latina es un país que es un continente que tuvo mucha experiencia de invasión externa. Argentina debiera seguir la política que sigue Uruguay, no quiero ir muy lejos, o México, o tantos otros países que lo que están diciendo es que haya paz, lo que dijo el Papa, que haya posibilidad de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Yo puedo no estar de acuerdo con el gobierno que está llevando adelante Maduro, eso no implica que se le pueda hacer un golpe de Estado. Estamos viendo cómo los tanques le están pasando por encima a manifestantes. Cualquier atentado a los derechos humanos, por supuesto que es condenable, no cabe ninguna duda. Lo que estoy diciendo es que el tema central que tenemos que mirar la pregunta es, ¿el kirchnerismo apoya a Nicolás Maduro?
el kirchnerismo apoya la no intervención y lo ha dicho Cristina en reiteradas ocasiones. Nosotros apoyamos la no intervención en ningún caso de los países latinoamericanos y apoyamos la posición que, por ejemplo, entre otros Uruguay está llevando adelante con México, que son los países como el Papa hizo que tratan de mediar en una situación tan conflictiva como la que hay. Daniel, vos dijiste que ya salieron una vez del infierno. Yo quería preguntarte con respecto a la crisis que se está viviendo hoy en día, ¿cuáles serían las políticas que ustedes asumirían en caso de que sean los elegidos en octubre? Mirá, las políticas tienen que ver principalmente con la defensa del mercado interno. El Producto Bruto Argentino en el 94% depende de su mercado interno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es que haya consumo, que el consumo reactive la industria. Estamos en un 53%, hay un economista que no me permite mentir, el 53% tenemos de la capacidad trabajando de nuestra industria. Hay 47% de capacidad ociosa, es decir, que podríamos crecer ¿no? en la industria, en el trabajo y en generar riqueza en el país sin grandes inversiones de capital muy rápidamente. Pero Marcos Peña dijo que el kirchnerismo le llenaba los bolsillos a la gente con mentiras, que estimulaba el consumo y se gastaba el capital. Bueno, habría que ver la heladera del 2015 y la heladera de ahora. Si hay mentiras en la heladera ahora y si había comida en aquel momento. Me parece que es tan claro, pero decir un tema, ni siquiera la heladera. Ayer tuvimos que la caída de la venta de automotores fue el 52%, no el 10%, el 15%, el 20%, 52%, estoy hablando de sectores medios. Bueno, cuando uno mira que bajó el consumo de la leche, bajó el consumo del pan, bajó el consumo de las cuestiones más básicas, no está pensando en mentiras. Bueno, en ese punto, ¿me permite? Yo quisiera linkear, como dicen nuestros productores ejecutivos, usted está dando datos de la economía que son indiscutibles. Pero diría mi tía Nelly, desde el 55... lo malo es el peronismo, después el gobierno kirchnerista que manejó la comunicación realmente bastante mal. ¿Cómo se evita, digamos, que en la clase media, los que no tienen la incidencia que tenemos en este estudio, se saque ese chip, ¿no? Que todo lo que uno piense críticamente es peronismo, es populismo, está mal, inclusive tener dignidad laboral. No, si uno lo escucha a Macri y a Peña, empezaron con que eran los últimos 50 años. Claro. Después pasó a 60, después pasó a 70, ahora ya está en los 100. Dentro de poco va a pensar que el culpable es Saavedra, Moreno, Belgrano, porque él mismo dijo que estaban realmente muy angustiados por declarar la independencia. Entonces va a abonar a la idea que hubiera sido bueno que las invasiones inglesas triunfaran, porque entonces nosotros seríamos británicos, hablaríamos inglés y seríamos un país distinto. No. De ninguna manera. Cuando uno mira la historia argentina, los años de crecimiento fueron los años del peronismo. Los años de la dictadura y los años del neoliberalismo fueron los años donde nuestra economía se paralizó. Me parece que eso está muy claro y son cifras tan contundentes, tan duras, como por ejemplo que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Las estadísticas de la ciudad no cambiaron porque era un gobierno similar y te dice que se duplicó la indigencia en la ciudad de Buenos Aires y que ya estamos arriba de 660.000 pobres en una ciudad que estábamos acostumbrados a que la pobreza no cruce Rivadavia. Hoy la pobreza cruzó Rivadavia, invade toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para ir cerrando un poco, ahora Alejandro y Fabián. A ver, primero Fabián, ¿se logró estabilidad cambiaria en estos días? ¿Hay que esperar algún sobresalto para la semana que viene? Y Alejandro, bueno, en lo político, digo, ¿va a avanzar este acuerdo o no? ¿O es puro marketing? Ojo. Bien, con el tema del dólar lo vas a tener recién la semana que viene que se estabilice. Falta todavía para que se estabilice. Vas a estar en alrededor de 46, 47 pesos. La estabilización. Te lo acaba de decir el diputado. Tenés capacidad instalada para crecer sin necesidad de poner una moneda. Simplemente generando trabajo y generando consumo. Bien. Está fuera del ADN de este gobierno generar consumo. Perfecto. Alejandro. Mira, todo lo que está haciendo el gobierno, estos anuncios que no llegan a ningún lado, son siempre para ganar tiempo para llegar a las elecciones. Ahora, lo que deja después, por ejemplo, en términos de dólar, este acuerdo roto con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional se dejó que transcurriera la posibilidad de vender reservas, lo que va a hacer es que, primero no sabemos cuánto se vende porque ahora no hay transparencia en eso.
digamos, hablando de transparencia y seguridad jurídica, no se sabe qué hace el Banco Central. Entonces, esa manta corta que es ahora vendo dólares, pero no me quedan dólares para pagar la deuda el año que viene, es lo que va a definir la posibilidad de que el gobierno que venga tenga la posibilidad de empezar con un pequeño respiro para poder hacer lo que decíamos, que la gente tenga plata en el bolsillo, que eso reactive el mercado interno y que se pongan a abrir y se puedan abrir las persianas de la fábrica que hoy Macri cerró. Muy bien, gracias Alejandro, gracias Fabián. Daniel, cerramos contigo. A ver, de acá en más, ¿qué hay que esperar en la campaña? Bueno, lo que más carpetazos, campaña sucia, más operaciones. No, esperemos que no. Yo he sufrido alguna de esas campañas sucias. Como vos lo has sufrido, ¿cierto? En algún momento. Bueno, sí, todos. La primera. El kirchnerismo también hizo de la suya. Olivera la sufrió del kirchnerismo, por ejemplo. Me parece que lo que hay que esperar fundamentalmente en su momento, es volver a cómo comenzamos la conversación, ¿no? Hay que esperar que haya en la dirigencia madurez, que haya pluralismo, que haya generosidad, que haya amplitud para lograr una unidad de la oposición. Hoy como está, realmente nuestra gente no llega a fin de mes, tiene angustia, tiene dolor y mira el futuro con mucha preocupación. Ayer se conoció también la cifra de cerca de 9.000 jóvenes que entre enero, febrero y marzo encontraron la salida únicamente en Ezeiza. Hay que volver a dar esperanza, para eso la unidad y ir juntos en octubre me parece que es fundamental. Daniel, muy amable, muchas gracias. Por la invitación.